Gracias. Buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos un trueque muy especial. Cambiamos un poco la dinámica. En la mañana que estaba revisando el decreto, pues vi que lo habíamos revisado la semana pasada. Incluso habíamos realizado una previa de análisis respecto a las modificaciones que se veían en este interesante decreto. Pues conversaba con el doctor Máximo Carvajal, mi maestro, y pues quisimos modificar un poquito el esquema. Traemos una presentación con 16 láminas, un poco descriptiva. Vamos a narrar un poco los hechos en cuanto a cuál es la estructura del decreto, qué alcance tiene, unos pequeños comparativos entre lo que sería el Servicio de Administración Tributaria y la agencia que se está formando, en cuanto a la estructura, las atribuciones, las facultades, algo que sea sencillo de entender y que bueno, que nos permita también saber hacia dónde va esta nueva agencia. Y cerraremos al concluir con estas 16 láminas con un pequeño panel en donde me acompañará, por supuesto, el doctor Máximo Carvajal, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, también mi maestro, mi segundo papá, y por supuesto el maestro Ricardo Méndez Castro, quien es, bueno, las personas que más admiro y que más sigo en términos de comercio exterior y de las voces más importantes que hay en literatura, y bueno, trae una tendencia muy, muy interesante con todo lo que son los cambios. Bueno, compartiré la presentación y quiero agradecer de antemano, por supuesto, a todo el equipo de TLC que me ayudó a desarrollar esta excelente presentación, al equipo de creatividad que tenemos, por supuesto, las fuentes que consultamos para poder contar con esta pequeña información. Bueno, primero, pues tenemos que partir de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Aun cuando ya se había dado el anuncio y era algo esperado el que se llevara a cabo la publicación de esta nueva agencia nacional de aduanas de México, pues la realidad es que teníamos que esperar a que esto se hiciera oficial. Recordemos que el medio oficial, el periódico oficial, el medio por el cual nosotros nos enteramos de los cambios que van a tener un impacto al sujetarnos a ciertas obligaciones, al conferirnos derechos, incluso al establecer facultades y atribuciones por parte de la autoridad, pues es el Diario Oficial de la Federación. Es el principio de publicidad que deben de surtir todos los actos jurídicos que en México se pretendan publicar y que bueno, que van a tener efectos contra terceros. Este 14 de julio se publica, un día después del anuncio que da el presidente de la República, el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, fíjense bien, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria. Dentro de la motivación del propio decreto se establece que va a estar dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. E incluso se establece de manera clara y precisa, a diferencia de lo que establece cuando se publicó todo lo relacionado con el Servicio de Administración Tributaria, que va a tener el carácter de autoridad fiscal y aduanera, con facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Esta publicación pues tiene tal relevancia que incluso viene acompañada de un comunicado en donde el gobierno federal anuncia esta publicación el Diario Oficial de la Federación e incluso establece una serie de lineamientos, me parecen dentro del propio contexto del decreto, un pequeño resumen, un comunicado de prensa en donde, bueno, confirma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué motiva esta reforma? Pues esta estrategia nacional anticorrupción vinculada con temas de seguridad nacional, con la intención de intensificar la coordinación de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en todos los puntos de acceso al país. No nada más se habla de puertos marítimos, sino también de puertos terrestres, e incluso con la intención de disminuir la evasión, la elusión fiscal, el contrabando y todos estos delitos de los cuales nos dolemos, el comercio formal. Obviamente, se establece dentro de este comunicado, en el contexto y en armonía al decreto, que el secretario de Hacienda y Crédito Público será el que va a proponer al administrador general de aduanas, Horacio Duarte Olivares, como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto es importante porque de manera fortuita, cuando se da la publicación en el Diario Oficial de la Federación, empezó a circular el que posiblemente el administrador general de grandes contribuyentes, Antonio Martínez, una persona muy destacada en términos de fiscalización, que vino a renovar la manera en la que se estaba llevando a cabo la fiscalización por medios electrónicos y a los grandes contribuyentes, pues establecía que él podía ser el próximo titular de esta agencia. La realidad es que si nosotros le hubiéramos dado lectura
al decreto antes de que circulara esa foto, pues nos hubiéramos dado cuenta que dentro de un transitorio se establecía claramente que se iba a proponer al actual administrador general de aduanas, al maestro Horacio Duarte, como titular de esta agencia. El propio decreto dentro del transitorio pues establece que él va a ser el titular de la agencia hasta el momento, porque se habla del que esté el que esté como administrador general de aduanas. Presumo que el actual administrador general de aduanas, quien forma parte de la arquitectura legal de esta disposición, pues va a mantenerse en el encargo y de acuerdo con ese transitorio, pues bueno, va a ser quien sea titular de esta nueva agencia. Y el contexto en el cual se da este decreto, bueno, pues decanta del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual pues obviamente prevé que las secretarías de Estado van a poder contar con órganos administrativos desconcentrados siempre y cuando estos les ayuden a resolver alguna serie de asuntos que se les estén encomendando. Obviamente, estos órganos administrativos desconcentrados pues van a estar jerárquicamente subordinados a la Secretaría de Estado. Por eso mismo se habla de que es un organismo administrativo concentrado pero independiente del Servicio de Administración Tributaria. Va a ser interesante la forma en la que van a estar conviviendo en algunos aspectos tanto el SAT como esta nueva agencia. Y dentro de la estructura del decreto, bueno, pues tenemos un decreto conformado por 8 artículos y 8 transitorios. El primer artículo, no quiero decir que es el más importante, pero bueno, pues obviamente, de acuerdo con una técnica jurídica adecuada en el diseño de este decreto, pues establece que es donde se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, dotándola de nueva cuenta, haciendo referencia a lo que mencionaba en la primera lámina, con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Aquí, bueno, una información que me parece interesante, en la página de TLC hicimos en el apartado de boletines una sección nada más de esta nueva agencia. Y en esa sección pueden encontrar datos peques de trueque, pueden encontrar el decreto, el comunicado por parte de la autoridad y una serie de análisis comparativos que hemos hecho, que hizo nuestro equipo de consultoría, obviamente comandado por nuestro director, el maestro Ricardo Méndez, en el cual hace una serie de comparativos. Esto lo tomé de uno de esos documentos que él publicó en su blog y que también van a encontrar ustedes en este sitio. La verdad se los sugiero, se los recomiendo. Finalmente lo que hizo fue ponernos los comparativos para que nosotros generemos nuestra propia deducción. Bueno, la Agencia Nacional de Aduanas, si se dan cuenta, en un comparativo con el Servicio de Administración Tributaria, por lo menos en el primer plano, en el primer contexto, pues encontramos que coincide en cuanto a que es un órgano administrativo desconcentrado. En ambos casos, tanto el SAT como esta agencia tiene ese diseño. En cuanto a la autonomía, bueno, aquí resalta que se habla de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, mientras que en el caso del SAT se habla de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto. Digamos que no colisionan, o sea, si se dan cuenta, me parece que tratan de fortalecer esta Agencia Nacional de Aduanas con algunos conceptos que son más de este siglo, ¿no? Que están más alineados con una agenda, incluso una agenda más 2030, una agenda más de políticas públicas, una agenda más relacionada con lo que la 4T ha venido manejando a través de todo el adoctrinamiento que ha estado publicando a partir de que tomaron posesión del cargo de presidente de la República y los cambios que se dieron. Bueno, también se habla de que tiene la agencia el carácter de autoridad fiscal y aduanera, resalta la parte en la cual establecen la aduanera, mientras que el SAT pues habla de la autoridad fiscal. Aquí siempre se ha dado una discusión, me parece que no sería relevante, una discusión a nivel doctrina en cuanto a qué rol juega en la materia aduanera dentro de la materia fiscal, si es una materia más procesal que tiene que ver con una serie de condiciones adicionales, no nada más de índole fiscal de pago de impuestos o positiva, sino también con una serie de mecanismos que prevén garantizar la seguridad de los consumidores en las mercancías que entran, salen o transitan por territorio nacional. Entonces, este concepto que se agrega de manera particular en materia aduanera, pues la aclaración me parece que está justificada desde que la propia agencia pues tiene como finalidad establecer obviamente políticas y tener facultades en temas de fiscalización, en materia fiscal de impuestos, pero también en materia aduanera, y la materia aduanera es mucho más diversa. Recordemos que
si nosotros partimos de la materia aduanera, pues tenemos varias, ahora sí que tenemos una serie de vialidades. Una de ellas, la que tiene que ver con lo que es aduanas, otra que tiene que ver con comercio exterior y otra que tiene que ver con los impuestos. Una es la de aduanas, obviamente, con toda la ley aduanera y lo que nos lleva al reglamento, las reglas, y diversos acuerdos que están vinculados con esta materia que es totalmente procesal. Tenemos la de comercio exterior que está más vinculada con las regulaciones y restricciones no arancelarias, las otras regulaciones y bueno, una serie de condiciones que Enrique seguramente va a poder enriquecer en su comentario, que es donde tenemos la ley de comercio exterior, el reglamento, los acuerdos, los programas de fomento. Y otra vialidad que a mí me gusta siempre hablar de ella, que es en donde encontramos los impuestos, Código Fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del IEPS, ley del ISR, todas las leyes, ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, todo este conjunto, bueno, es lo que encontramos que tiene vinculación con la materia en la que va a estar jugando esta nueva agencia. Y también, por supuesto, pues confirma lo que todos teníamos que saber en este decreto, que va a tener facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia, como de una u otra manera el SAT tiene autonomía técnica para dictar sus propias resoluciones. Los procedimientos en contra de estas resoluciones pues van a seguir el curso que establece la ley de la materia y en su caso pues tendrán que llevar el recurso de inconformidad, el recurso de revocación y también en su caso, bueno, pues la demanda de nulidad, obviamente el ejercicio de la materia de amparo pues va a ser relevante en cuanto veamos que esta agencia esté funcionando. Ahora, dentro de las características, fíjense, entre la agencia y el SAT tenemos del lado izquierdo, van a ver lo que resaltamos, es lo que no tiene el lado derecho. O sea, tratamos de enfocarnos en lo que establecía la Agencia Nacional de Aduanas. Tenemos que obviamente es un órgano administrativo desconcentrado, en eso coinciden los dos organismos, tiene autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, mientras que en el caso del SAT se habla de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de ese objeto. En el tema presupuestal, fíjense que es interesante, sí se encuentra contemplado el que van a tener ellos, bueno, van a poder hacer uso de un cierto presupuesto, incluso ahí va a entrar un poco el tema del fideicomiso, cómo va a funcionar, ¿no? Ese fideicomiso que en su momento se visualizaba que fuera a integrarse al listado de fideicomisos que seguramente iban a dejar de existir o de que coexistir derivado de la reforma que está impulsando el gobierno federal hace un año. Bueno, pues este fideicomiso se mantiene, un fideicomiso importante. Recordemos, no quiero calificarlo, saben que no me gustan los adjetivos, pero pues siempre ha sido la caja chica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, siempre ha sido el cofre, ¿no? Por el cual se ha generado ciertos movimientos dentro del propio SAT y ha sido un factor interesante en la modernización de las aduanas. Ha sido ese fideicomiso el que ha ayudado a modernizar, ese fideicomiso el que en una primera etapa de modernización a través de sistemas de riesgo no intrusivos, revisiones no intrusivas, pues llevó a tener en su momento, incluso en el segundo reconocimiento, no sé si recordarán, pues una pequeña inversión en temas de infraestructura para contar con estos mecanismos no intrusivos de revisión de mercancías y después, bueno, tuvimos todas las modernizaciones con el DODA, con el PITA, que ahora pues se encuentra en discusión, digamos, o bueno, han salido una serie de documentales que no puedo calificarlos de si son o no son ciertos, pero bueno, la realidad es que ese programa, ese PITA, bueno, tenía una intención de modernizar lo que en las aduanas. También, si se dan cuenta, bueno, en ambos casos, insisto, pues se mantienen lo que serían las facultades. Ahora, ¿qué atribuciones tiene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el objeto de esta agencia nacional? Pues obviamente si nosotros vemos las atribuciones, pues tiene la de organizar y dirigir los servicios aduanales y inspección. Esta atribución se encuentra contemplada que es exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y alineada con esta atribución que se encuentra en ley por parte de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el propio decreto, pues se establece de manera similar el que van a estar organizando y dirigiendo los servicios aduanales y de inspección. Cuando hablamos de inspección, compañeros, bueno, recuerden que ese término de inspección en el sentido más amplio, lo vemos que se localiza en la ley aduanera a partir de la reforma del 9 de diciembre del 2013, en donde se modifica parte de las facultades. Obviamente, anteriormente hablábamos nada más de ciertas facultades de comprobación que podía ejercer la autoridad y se incorpora la palabra de inspección dentro de las propias definiciones, si mal no recuerdo, en el artículo 2 e incluso en algunos otros de los artículos
artículos ya se establece esta función de inspección que va más allá de la facultad de comprobación tradicional que nosotros teníamos al momento de que se llevaba a cabo un reconocimiento aduanero, una orden de verificación de mercancía en transporte o alguna facultad de comprobación posterior al despacho, ¿no? Esta posibilidad de inspección pues nos habla de que bajo cualquier circunstancia, cumpliendo con ciertas formalidades, en cualquier momento se puede llevar a cabo, al aplicar este tipo de actividad. Ahora, en cuanto a la ubicación, ¿no? Si nosotros hacemos un comparativo, de igual manera, en estos textos, pues podemos encontrar que en el caso particular del Servicio de Administración Tributaria, pues establece que va a estar en la Ciudad de México, ¿no? Y en el caso de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues el que determine el Ejecutivo Federal. ¿Quién sabe si ahora se les haga que se vaya a Nuevo Laredo? Amigos de Nuevo Laredo, a lo mejor ahora sí se van para allá. Hay una historia atrás de esto. Recordemos que lo platicábamos en un peque de esta semana, que esta idea no es reciente, este tema viene de hace tiempo y viene desde, si mal lo recuerdo, desde la época de Calderón se estaba viendo que esta Administración General de Aduanas se fuera a gobernación por temas de seguridad nacional, es donde se ve un poco involucrado más el ejército y una serie de actividades en donde no, bueno, ahorita van a platicar ellos un poco seguramente de estos aspectos, no me quiero adelantar, pero bueno, ya en esta 4T había dadose un pronunciamiento por parte del primer administrador general de aduanas que se nombró, en el cual se estaba buscando que obviamente se llevara un organismo desconcentrado, ¿no? Bajo las características que actualmente se están dando. Obviamente había un tironeo, si quieren verlo así, porque en su momento no se visualizaba que los militares tuvieran una actividad tan importante en este tipo de ejercicio público. Entonces se visualizaba más el que siguiera siendo un organismo desconcentrado e independiente, pero totalmente civil. Vamos a ver más adelante que esa condición dentro del propio decreto se modifica. Entonces, pues en este caso es la que determina el Ejecutivo Federal, no lo están poniendo una circunscripción en especial. Esto no quiere decir que no pueda tener oficinas en todas las entidades federativas. No puede, no quiere decir que no, quiere decir que el domicilio donde va a estar el principal asiento, pues puede definirse que puede estar en cualquier parte del territorio nacional. Me va a parecer interesante, ¿no? El ejercicio que lleven a cabo y sobre todo pues la inversión que se requiera para que cuente con las instalaciones que sean necesarias para que pueda llevar a cabo y cumplir con su objeto. Lo que también me queda claro es que no va a estar donde actualmente se encuentra. Bueno, no visualizamos que se encuentre bajo un esquema de simulación dentro del mismo espacio. No, seguramente va a haber un ejercicio en el cual va a tener cierta independencia incluso en el área física donde o en el inmueble que esté. También, en cuanto a las facultades que va a tener, bueno, hay 18 fracciones con atribuciones, destacan algunas y destacan algunas que pues se nos hacen incluso lógicas en una Agencia Nacional de Aduanas de México. Pues obviamente recaudar las contribuciones de comercio exterior y los accesorios, dirigir los servicios aduanales y inspección, administrar los padrones. Ojo, recordemos que el tema de padrones de importadores y sectoriales en algún momento de manera operativa pues lo estaba administrando el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Asistencia al Contribuyente. Y también estuvo en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Aquí hay antecedentes, ¿no? O sea, esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, pues también tuvo un propósito, una finalidad, su creación. Y parte del propósito era que se enfocara en aspectos de fiscalización posteriores al despacho aduanero, es decir, generar una profesionalización de lo que anteriormente era y sigue existiendo, que es AGAF, esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y era desprender esta área que tenía que ser sumamente especializada. ¿Por qué? Porque gran parte de los ingresos tributarios, sobre todo vinculados con el IVA, pues provenían de las operaciones de comercio exterior y gran parte del Producto Interno Bruto Nacional tenía un ingrediente vinculado con la materia aduanera. De ahí que en su momento, ¿no? Se llegara a crear esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, por la cual han pasado varios compañeros que aquí deben de estar algunos presentes y bueno, que al día de hoy, pues digamos que se encuentra acéfala, no sigue existiendo en la estructura de una manera un poco extraña, pero pues reporta bajo ciertas condiciones, ¿no? A distintos elementos y a distintos lineamientos que se encuentran al interior del SAT.
Entonces, la administración de los padrones de importadores y sectoriales va a ser importante. Con esto habría que ver la manera en la que van a estar interrelacionadas tanto esta agencia con el Servicio de Administración Tributaria. Recordemos, bueno, no recordemos, entiendo que ayer, si mal no recuerdo, se publicó un boletín, si mal no, un comunicado en el cual se hablaba de más de 80 empresas que les había sido suspendido su padrón de importadores, pero bueno, no es tema. En este momento, el punto va a ser de qué manera van a estar interactuando. Obviamente, representar el interés de la federación en controversias fiscales y aduaneras, ¿esto qué quiere decir? Que sí van a contar con un equipo de abogados seguramente robusto para poder atender cualquier determinación que emitan, incluso me imagino que también las declaraciones, recordemos que tratándose de defraudación fiscal o contrabando, cuando sea calificado, pues se requiere, ¿no? Que el propio fisco, a través de la autoridad que sea competente, pues determine y lleve a cabo el ejercicio de la acción penal a través de los mecanismos legales existentes. Entonces, en esta parte la coordinación va a ser interesante, ¿no? Para poder emitir ese dictamen que es necesario para que se pueda presentar la persona y para que se pueda ejercer acción penal. Eso es común que llegue a suceder. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en materia aduanera, pues es común que sepamos de alguien que por un error cruzó, siendo mexicano, un vehículo de modelo reciente y derivado de ese cruce, aunque no tenía la intención de cruzar, bueno, pues al no ser ciudadano, no ser residente, se le retiene porque supera el umbral que establece las disposiciones aplicables. Y de ahí que se determine en su caso el ejercicio de la acción penal, o en su caso, bueno, se le ponga a disposición y esa puesta a disposición derive de un ejercicio que tiene que ser la propia autoridad. Coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y seguridad pública, vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones, participar en la negociación de los tratados. Qué interesante, fíjense, la parte aduanera es una parte procesal que ya la encontramos por lo menos de manera definida, tanto en, voy a hablar de tres, TIPAT, Alianza del Pacífico y TEMEC. TEMEC particularmente en un capítulo en el cual esta parte es fundamental en aspectos de cooperación. Entonces, el que el SAT y la gente de esta agencia participen en la negociación de estos tratados, pues va a ser fundamental para efecto de que no lleguen a colisionar con las disposiciones y sobre todo en materia operativa en México. Fungir como órgano de consulta, emitir las disposiciones de carácter general y los acuerdos administrativos y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en la normatividad. Bueno, y aquí lo que mencionaba en cuanto a que este séptimo transitorio, pues nos da luz de quién va a ser el próximo titular de la agencia. Hasta el momento, ¿no? El administrador general de funciones, pues es Horacio Duarte, el maestro Horacio Duarte, a quien seguramente lo propondrán para que sea administrador general de aduanas. Pero también toma relevancia que no sé si recuerden que hay un mecanismo tradicional por ser posiciones de seguridad nacional y por ser posiciones muy importantes, bajo el cual se sometían los nombramientos de jefa del SAT y de algunos administradores generales en los cuales se requería aprobación por parte del Poder Legislativo. En este aspecto, si se dan cuenta, bueno, la lectura pues nos habla de que va a poder ser nombrado y removido libremente por parte del presidente de la República. Ya lo tocaremos más adelante, ¿no? ¿Qué alcance tiene o no lo tiene? Pero en el texto se establece claramente que va a poder ser removido y propuesto por el presidente de la República, forma parte de sus atribuciones, finalmente pues es su empleador, si lo quieren ver así, y también toma relevancia algo fundamental. El texto de manera particular y especial, y sé que mi amigo Enrique Herón lo va a hacer muy feliz, o espero a ver qué me dice ratito en el panel, pues nos habla de que va a poder contar con personal que pertenezca, así como lo escuchan, que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas. El que las Fuerzas Armadas estuvieran colaborando con, en su caso, la Administración General de Aduanas, no es nuevo. Yo tuve muchos compañeros, hijos de militares, e incluso tuve varios compañeros o jefes que eran almirantes en retiro, generales en retiro, capitanes en retiro, coroneles en retiro. La tradición militar en las aduanas, no recordemos también por su propia formación y por el aspecto de seguridad que tenían, pues ha estado presente. Incluso en algún momento existió un resguardo en el cual pues también había un condimento militar muy importante que luego fue superado por una policía especial aduanera y luego se crearon los OCES y les dieron armas a los OCES, que son estos chicos que actualmente se encuentran llevando a cabo las funciones de seguridad y claro,
los militares pues siempre han estado conviviendo dentro de la circunscripción de la autoridad. La diferencia aquí que me parece relevante es que ya se habla de que las posiciones estratégicas de administrador, de subadministrador, de jefe de departamento, de enlace, sin importar, digamos, la denominación que se les llegue a dar, van a poder ser personal que actualmente esté en funciones, obviamente, de militar. Esto es interesante, ¿eh? Esto va a ser un tema de discusión, sobre todo porque recordemos que hay un derecho que es el derecho castrense, y el derecho castrense tiene una, incluso existen procedimientos especiales vinculados con esa materia. O sea, ellos tienen un derecho en particular. Seguramente lo vamos a tratar más adelante y el doctor Carvajal pues nos va a dar toda una cátedra en el tema. Ahora, vamos a ver este personal en activo que pueda pertenecer, pues qué sanciones o qué tratamiento va a tener ante un abuso que se pudiera dar, alguna actividad no permitida. Esperemos que no pase, ¿no? Porque finalmente, pues como bien dicen, es el pueblo armado, ¿no? Y pues finalmente, pues lo que buscamos es que se mejore la situación en la que se encuentran actualmente las aduanas. Y bueno, si ustedes ven el comparativo entre los requisitos que se requieren para ser el titular de la Agencia Nacional de Aduanas y del Servicio de Administración Tributaria, pues se darán cuenta que son iguales. Nada más aumentaron dos palabras, comercio exterior. Es decir, tomaron los requisitos para titular de la jefatura del Servicio de Administración Tributaria, los pusieron para la Agencia Nacional de Aduanas y nos establecieron la parte en particular de comercio exterior. Es interesante, ¿no? Obviamente el contexto que tenía que ser de esta manera. Hay una serie de experiencia que se va a requerir que cuenten. Al hablar de contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera y comercio exterior, bueno, pues los voy a invitar a que vayan al CUEG Baja California o a Trade and Law College, a que estudien la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior o que tomen cursos relacionados y seguramente les va a servir para que puedan cumplir con este requisito los que formen parte. Y bueno, ¿y qué facultades tendrá el titular? Pues va a tener obviamente el administrar y representar legalmente a esta agencia, expedir disposiciones administrativas, es decir, van a entrar a la arquitectura de la generación de normas. Me parece bien interesante. Ojalá que se den cuenta que el principal factor de corrupción en México está en las reglas. Entonces, ojalá que las reglas, pues mejor las hagan algo, ¿no? Y que ahora que estén trabajando más cerca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que ya no van a estar en este contexto en el cual, pues, participa distintas administraciones generales con distintas visiones, bueno, y ellos especializados en esta materia, que eliminen tantas reglas porque van a poder publicar sus propias disposiciones. Presentar al secretario los anteproyectos que se den de manera normativa, participar en las negociaciones de los tratados y suscribir estos acuerdos interinstitucionales, que también son relevantes, porque finalmente es la forma en la que van a estar conviviendo con otras autoridades para poder ejercer de manera eficiente las facultades que les da el propio decreto y las leyes respectivas. Van a poder contar con unidades administrativas, por supuesto, y contar con personal, como les decía, castrense, que esté en funciones o que hubiera pertenecido a las Fuerzas Armadas. Definitivamente es la militarización de las aduanas y de los puertos en México. O sea, no hay otra forma en la que lo pudiéramos mencionar. No quiero calificarlo como bueno o malo, finalmente son ciudadanos y tienen una formación en particular que está vinculada con temas relacionados con seguridad nacional. ¿Y cuál es la vigencia? Bueno, para que entre en vigor se requieren llevar a cabo una serie de reformas e incluso se establece que entre tanto se den algunas de esas modificaciones en lo que se refiere al SAT, pues se van a entender que esas referencias están vinculadas con esta nueva agencia. Hay un plazo que nos establecen de 180 días naturales para que se publique el reglamento interior de esta Agencia Nacional Aduanera de México, que es importante que se publique porque ahí van a encontrar y vamos a encontrar mayores atribuciones, vamos a encontrar mayor información relacionada con la estructura y con quién va a poder ejercer qué dentro de esta agencia totalmente novedosa y nueva. Pues algunas publicaciones que les vamos a compartir, obviamente fue noticia en el mundo, ¿no? Fue noticia en México y en el mundo por lo que representa a nivel internacional
este cambio que se da. Finalmente, recordemos que nosotros tenemos, no voy a decir cuántos tratados porque mi maestro doctor Carvajal me va a corregir, tenemos muchos tratados de libre comercio con más de 50 países, para no entrar en, ¿verdad, Ricardo? Ricardo se rió, para no entrar a discutir cuántos 66. 66. Yo tengo otros datos, doctor. Yo tengo otros datos. Entonces, Sí, presidente. pero, ¿sabe qué, doctor? Ese tema, pues es importante y por eso en otros países también están siguiendo, porque finalmente es la manera en la que entran y salen mercancías. Esta parte procesal. Y pues, con esto, a mí me gustaría cerrar e invitarlos a que nos acompañen, por supuesto, a ver en la página, les voy a poner dónde pueden ustedes encontrar la información para que si quieren entrar y ver todo esto que preparamos, que es un apartado especial que tenemos en la página de TLC. Aquí en TLC ustedes pueden ver que está esta agencia, incluso pueden entrar aquí donde dice boletines, sección especial, le dan clic y bueno, el primero que aparece es el maestro Ricardo Méndez con su blog de Compliance 360 y con una serie de comentarios, hay unos datos PEC, están los acuerdos, están los boletines y vamos a estar, así como hicimos con la sección de manifestación de valor y de carta aporte, vamos a estar actualizando esta sección para que todos tengan información de primera mano. Pues, doctor, ese es